Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Verde, ay verde, eres un color especial y bien lo sabía Federico García Lorca al dedicarte las primeras líneas de su romance sonámbulo. El verde es intensidad, es calma, es pureza, pero sobre todo es naturaleza. Es un color que nos transporta a nuestro pasado más salvaje y nos conecta con nuestra esencia. Pero su uso es y ha sido muy contradictorio. Si nos paramos a analizar cómo se ha utilizado el color verde y qué simbolismo se le ha dado, vemos que por un lado es el color de la vida, la salud, la fertilidad, la juventud, está relacionado con lo vivaz. Y por otro lado es el color del miedo, de lo horripilante, de lo venenoso. Siempre se ha relacionado el verde con los colores del veneno. Hoy el verde es un color muy popular, es el color que da nombre incluso a los movimientos políticos ecologistas. Es el color del Islam tradicionalmente, por el verde intenso del paraíso. De hecho, como curiosidad, la mayoría de los países islámicos tienen el color verde en su bandera. Y otra curiosidad más, ¿os habéis dado cuenta de que Disney siempre utiliza el color verde para relacionar a los malos de las pelis? Curioso, ¿verdad? Si lo analizamos técnicamente, el verde se encuentra entre el azul y el amarillo en el espectro de luz visible. En los modelos de color aditivo es uno de los primarios junto al rojo y el azul, y en los modelos de color subtractivo es un complementario que se forma con el amarillo y el cian. Si esto te suena chino, pásate por el vídeo de la teoría del color que hice hace un tiempo. Os voy a dejar el enlace por aquí y en la descripción para que no os lo perdáis. Y si hablamos de pigmentos, que es lo que nos interesa en este vídeo, es hora de preguntarse ¿cómo han conseguido los artistas a lo largo de la historia los pigmentos verdes? Pues la respuesta no es sencilla, a pesar de lo que pueda parecer, porque es un color muy común en la naturaleza. La obtención de pigmentos verdes ha sido un auténtico quebradero de cabeza. No es tan fácil como coger hojas de los árboles y machacarlas, ya veremos. En general, son pigmentos muy volátiles que pierden rápidamente la frescura y la vivacidad, pero por supuesto algunos de ellos, gracias a la alquimia de grandes personajes, han sobrevivido hasta nuestros días. La historia de los pigmentos verdes la podemos dividir en dos etapas. En un primer momento, que abarcaría desde la antigüedad hasta el Renacimiento, encontramos un puñado pequeño de pigmentos de color verde de procedencia mineral. Estos pigmentos se han ido perfeccionando a lo largo de los tiempos, pero ya veréis que son muy poquitos. La segunda etapa empezaría a partir del siglo XVIII, en la que algunos químicos empezaron a crear pigmentos de origen sintético, pero tenían un gran problema, y es que eran muy venenosos, creando incluso problemas de salud pública. Ya veréis, ahora os cuento alguna historia. Por este motivo, la historia de los pigmentos verdes no es tan fluida como la de los azules, que recordad que os contaba en el vídeo del azul que cada cierto tiempo se iban descubriendo nuevos pigmentos azules. En el caso de los verdes, pues son unos determinados que se descubrieron en la antigüedad y se han ido perfeccionando, por lo que la evolución es un poco más desordenada. Os lo voy a contar de una forma diferente, pero igual espero que lo entendáis y que os parezca interesante. Y sin más, vamos a analizar pigmentos verdes. En el vídeo del azul os contaba que este pigmento tiene la medalla de ser el más caro de la historia. En el caso del verde también le podemos colgar una medalla. Es el pigmento más antiguo y más abundante del mundo. Recibe un nombre que seguro que os suena a todos: la clorofila. La clorofila es el pigmento encargado de dar el color verde característico a las plantas, pero también es el encargado de transformar la energía de la luz en energía química. Podemos decir con rotundidad que el pigmento verde clorofila es el encargado y el responsable de la vida en este planeta. Anda que no es interesante el tema de los pigmentos, ¿verdad? A ver, pero la clorofila tiene truco. No se puede coger tal cual las hojas de los árboles, machacarlas y obtener el pigmento verde. La verdad es que no funciona. Lo han intentado muchas veces a lo largo de la historia, pero esto no funciona. Está documentado que algunos pueblos del norte de Europa, del Neolítico, consiguieron un pigmento verde machacando hojas de abedul que utilizaban como tinte para teñir sus tejidos, pero era un tinte muy volátil que se degradaba enseguida y que era más marrón que verde, por lo tanto para nosotros no va a contar. Entonces, si nos adentramos en la línea del tiempo en busca del primer uso documentado del verde, este mérito se lo llevan de nuevo los egipcios.
En el vídeo del azul os contaba que los egipcios fueron la primera civilización de la historia en conseguir un pigmento sintético, el azul egipcio. En el caso del verde no es tan representativo, pero también es importante. Fue el primer verde sintético de la historia. Además consiguieron otros verdes más aparte de este. Uno de ellos, con el que pintaban las paredes de los templos y los papiros, es el verde montaña. Lo obtenían a través de una molienda muy fina de un mineral verde llamado malaquita. Tiene un color verde muy intenso y un aspecto vítreo, y lo conseguían en las minas al oeste de Sinaí o en el desierto oriental. Dependiendo del grosor del pigmento, el verde podía ir desde un verde oscuro a un verde medio o claro. Para los egipcios este color era muy importante porque era sinónimo de vida y regeneración. De hecho, en la mismísima tumba de Tutankamón se encontró una caja llena de pigmentos verde montaña. Pero en su paleta de verdes también se colaron los tierras verdes, que los vamos a ver más adelante, y consiguieron un tinte verde mezclando amarillo y azul. Primero le daban un baño a las telas con un amarillo azafrán y luego las metían en un azul de origen vegetal. El verde montaña que usaban los egipcios tenía un problemilla de conservación, y es que se degradaba enseguida. Este problema lo consiguieron solucionar los romanos. Se dieron cuenta que si sumergían en vino piezas de cobre, con el tiempo aparecía sobre ellas una pátina de color verde que si la raspaban podían usar este polvillo como pigmento. En realidad lo que estaban haciendo es provocar la corrosión del metal en contacto con el ácido acético del vinagre. De esta forma crearon un pigmento sintético que se llamó verdigris o cardenillo. Esta técnica la describió el filósofo griego Teofasto en su libro Sobre las piedras del siglo IV a.C. En él decía exactamente: se coloca el cobre sobre los pozos del vino y el óxido que adquiere por este medio se extrae para su uso. El uso de este pigmento ha estado bastante extendido a lo largo de la historia. Los romanos lo usaban para frescos, para mosaicos, incluso para vitrales. En la Edad Media los monjes lo utilizaban para iluminar sus manuscritos y muchos artistas posteriores han seguido utilizando el cardenillo. Pero tiene un problema, y es que el cardenillo es bastante volátil y se degradaba enseguida en contacto con la luz solar o con otros pigmentos. Aún así, hay un artista que ha conseguido dominar el uso del cardenillo de forma excepcional. Para encontrarlo debemos dar un salto hasta el siglo XV y allí nos espera el pintor flamenco Jan van Eyck, dando las últimas pinceladas a su famoso cuadro El matrimonio Adolfini. El pintor consiguió dar un uso magistral al cardenillo en el vestido de la dama, aplicando veladuras con pigmentos aglutinados con aceite secante. El resultado es que aún hoy, 600 años después, el vestido sigue presentando un color verde intenso. Y entended que es muy importante porque muy pocos artistas han conseguido que un verde tan intenso haya sobrevivido hasta la actualidad. Y volvemos de nuevo a la antigüedad para recuperar el último pigmento verde que nos queda, el tierra verde. El tierra verde está formado por dos arcillas, la glauconita y la caledonita, que se componen de sales de hierro, magnesio, aluminio y potasio. Las arcillas se lavan, se decantan y se muelen para conseguir el pigmento. Depende de la combinación de las arcillas, el verde puede pasar de un amarillo pálido a un color oliva intenso. Por este motivo, el tierra verde ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia, dependiendo de la composición exacta, como el verde Verona o el verde veronés, que son diferentes. No voy a nombrarlos todos porque es una locura y no os vais a enterar de ninguno, pero si os interesa el tema os remito de nuevo a la bibliografía porque ahí tenéis mucha más información con la que profundizar. Proseguimos. A diferencia de otros pigmentos que hemos nombrado, el tierra verde es un pigmento muy estable y muy cubriente. Reacciona muy bien a las inclemencias del tiempo, no se degrada con la luz y no sufre muchas interferencias de los químicos de otros pigmentos cercanos. Por eso el tierra verde se ha utilizado mucho a lo largo de la historia del arte. Los romanos lo utilizaban en abundancia para crear sus frescos y muchos artistas lo han utilizado para crear carnaciones. ¿Para pintar la piel?, me diréis. Pues sí, para pintar la piel. Los artistas se dieron cuenta que si creaban una base a través de veladuras de color verde para pintar la tez de sus personajes, se conseguía un color de piel mucho más realista y con muchos matices. Esto ha provocado que a lo largo de los siglos las pinturas superiores se hayan degradado y la piel de esos personajes en la actualidad pues pinte de color verde.
como es este caso de una obra de Duccio. Y antes de dar el paso al siglo XVIII y analizar los pigmentos sintéticos, seguro que alguien a esta altura del vídeo se está preguntando: ¿y los pigmentos verdes no se consiguen mezclando amarillo y azul? Pues sí, correcto, está claro que sí, pero hay una prohibición muy interesante durante la Edad Media que impedía que se mezclaran los colores puros. Por este motivo, los artistas, los iluminadores de este tiempo preferían utilizar pigmentos puros en lugar de mezclar otros pigmentos. Así su paleta se reducía muchísimo solo a los pigmentos que hemos nombrado. Otra cosa muy curiosa es que en los gremios de los tintoreros, solo los talleres que producían tintes de colores rojos tenían derecho a usar el amarillo, y solo los talleres que producían tintes de color azul tenían derecho a usar el tinte verde. ¿Y qué problema había? No se llevaban muy bien entre ellos en primer lugar, y que físicamente unos talleres de otros estaban bastante alejados, con lo cual que se llegaran a mezclar los pigmentos era algo bastante extraño, escaso y complejo. ¿Qué consecuencia tenía esto? Que las telas de color verdes eran muy caras y escasas. ¿Y quién las usaba? ¿Quién tenía dinero para pagarlas? Los banqueros y la gente con recursos. Si queréis ver un ejemplo, os recomiendo muchísimo que veáis la serie de los Medici de Netflix. En ella se hace un tratamiento de color en el vestuario excepcional. Veréis, fijaros, que los banqueros o todos los personajes que tienen relación con la banca siempre van vestidos con trajes verdes, y la nobleza siempre va vestida con trajes de color rojo. Además, en esta serie se habla mucho sobre los tintoreros y sobre artistas de distinto tipo, incluso se ve a varios artistas muy famosos trabajando, por lo cual os recomiendo de verdad que la veáis porque es muy buena y muy interesante. Y es que lo voy a volver a repetir, esto de los pigmentos es fascinante, y con lo que os voy a contar ahora lo vais a flipar. Nos adentramos en el truculento mundo de los verdes sintéticos. A partir de la Edad Moderna, de los siglos XVIII y XIX, empezaron a surgir una serie de verdes sintéticos que desbancaron rápidamente a los antiguos verdes, porque eran mucho más brillantes y estables. Uno de ellos fue el verde de Scheele. En 1775, el químico sueco Carl Scheele inventó uno de los pigmentos que se convertirían en el más mortal de toda la historia. El pigmento se popularizó enseguida y se empezaron a pintar papeles pintados, juguetes de niños, muebles y todo tipo de cosas. Incluso enamoró a artistas como Van Gogh, Cézanne o Monet. Pero pronto empezaron a salir noticias de inexplicables muertes de niños, mujeres y hombres que morían de una extraña difteria que no tenía explicación. Una de estas familias, que vivía en el Londres del siglo XIX, había perdido a 3 de sus hijos en extrañas circunstancias y llamó a un doctor para que salvara a su hija pequeña, que también estaba enferma. La niña finalmente murió y el doctor se empeñó en que le hicieran la autopsia. Ahí descubrió que la causa de la muerte no era la difteria, sino el envenenamiento por arsénico. Y es que los niños vivían en una habitación que estaba empapelada con el verde de Scheele, que estaba fabricado con un compuesto de arsénico. Algunos historiadores piensan que este pigmento es el responsable de la diabetes de Cézanne o de la ceguera de Monet, incluso de la muerte del mismísimo Napoleón. Tiene tela marinera la cosa, ¿verdad? En el siglo XIX se dejó de usar este pigmento y se empezó a usar como pesticida, que también tiene telita. Quizás por este motivo se relaciona el color verde con el color del veneno. En el siglo XIX ya se empezaron a elaborar otros pigmentos sintéticos menos mortíferos. Del arsénico se pasó al cobalto, al cromo, que eran también muy cubrientes y tenían un efecto muy brillante. Otros verdes como el viridiana o el esmeralda también se usan en la actualidad y han dado a los artistas una paleta de verdes mucho más amplia. Y con esto y un bizcocho hemos llegado hasta el final del vídeo. Quizás tengáis en mente algún pigmento verde que no he nombrado. Y puede ser porque, como decía en algún momento, hay una gran variedad de pigmentos verdes con nombres muy diferentes que se adjudican a una u otro tipo de pigmento de los que he nombrado. Os invito a que investiguéis sobre ellos y nos lo dejéis en los comentarios para que aprendamos un poco más todos. Y si empecé este vídeo nombrando al gran Federico García Lorca, lo voy a terminar nombrando a otro gran artista y cantante, que dice así: ojos verdes, verde como la albahaca,
verde como el trigo verde y el verde, verde limón. ¿Sabéis quién es? Dejadlo en los comentarios. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y hayáis aprendido alguna cosa curiosa. Si queréis seguir aprendiendo sobre pigmentos, no os olvidéis darle al like, a la campanita y suscribiros si aún no lo habéis hecho. ¡Hasta luego, creativos!